19 de julio de 2026, minuto 106 de la gran final. Argentina y España siguen sin moverse en el marcador, 0-0. Porro tira un centro desde el costado derecho. Nico Williams alcanza el balón dentro del área y lo cede. Y ahí aparece un futbolista que en todo el campeonato no había convertido ni un gol. Controla con la pierna izquierda, se acomoda y define. La pelota entra. Es Ferran Torres, el mismo que 2 años atrás había dejado de encontrarle sentido a seguir viviendo. El futbolista que en la previa de la final nadie hubiera elegido. El que llegó al Mundial como recambio y terminó siendo el que le regaló a España su segunda estrella. Pep Guardiola ya lo había anticipado. Lo dijo públicamente, mencionando su nombre completo, cuando Ferran apenas tenía 20 años y prácticamente nadie sabía quién era. Como suele pasar, casi nadie le dio importancia a esas palabras. Para dimensionar por qué el respaldo de Guardiola pesa tanto, conviene primero entender su trayectoria. No se trata de un técnico cualquiera evaluando a un jugador cualquiera. 4 títulos de Premier League, 3 Champions League. El entrenador que reinventó el fútbol contemporáneo pasando por Barcelona, Bayern y City, armando esquemas que a otros les cuesta décadas replicar. Que ese hombre se tome el trabajo de convencer personalmente a un chico de 20 años para que se sume a su plantel ya dice bastante. Corría el verano de 2020 cuando Guardiola marcó personalmente al teléfono de Ferran Torres para persuadirlo de salir del Valencia rumbo al Manchester City. No delegó la tarea en un intermediario ni dejó que fuera el club quien negociara. Lo hizo él mismo, porque algo había detectado en ese pibe que ameritaba semejante gesto de parte del mejor DT del planeta. El Madrid lo había sondeado sin animarse a dar el paso. United, Juventus, Dortmund y el Atlético también estaban detrás suyo, pero Guardiola se adelantó a todos y lo hizo con total convicción. Lo primero que cambió Guardiola en Ferran fue su posición en la cancha. Venía del Valencia jugando de extremo por derecha. Veloz, vertical, con buen olfato de gol, aunque sin el perfil típico de un 9. Guardiola tuvo otra lectura. Lo probó como falso delantero centro y comenzó a moldear algo que nadie antes había imaginado. Un atacante integral. El propio Ferran lo explicó tiempo después con total claridad. Me ha hecho mucho mejor jugador porque yo antes jugaba en banda derecha y gracias a él puedo jugar en... Me cambió de un día para otro a delantero. Creo que es un entrenador que solo he sacado cosas buenas. Yo lo dije, yo voy a ser una esponja, yo voy a intentar aprender lo máximo de él porque creo que es un entrenador que solo puedes que mejorar. Los resultados no tardaron. Con 20 años, Torres firmó un triplete en la goleada histórica que España le propinó a Alemania, 6-0 en la Nations League. Después, sumó 16 goles en 43 presentaciones con el City, levantando la Premier y la Carabao Cup. Poco tiempo más tarde, recaló en el Barcelona, y ahí empezaron los problemas. En diciembre de 2021, el club culé desembolsó 55 millones de euros por su pase. Era el fichaje soñado. Un chico español, criado en canteras españolas, regresando para ser figura en el club más grande de su tierra. Una historia perfecta sobre el papel. Lo que quedó puertas adentro fue otra cosa. Las lesiones se acumularon una tras otra. Apendicitis, coronavirus, molestias musculares. La llegada de Lewandowski terminó de sacarlo del equipo titular. En redes sociales lo castigaban cada vez que erraba una chance. Y el peso de haber costado 55 millones, con una cláusula de salida de 1.000 millones, se transformó en una carga imposible de llevar. Entre 2022 y 2023, Ferran Torres llegó a su punto más bajo. Atravesó un cuadro severo relacionado con su salud mental, con episodios depresivos, y llegó a sentir que el fútbol había dejado de tener sentido para él. En un documental lo contó sin vueltas. Llegó a considerar el retiro. El pibe al que Guardiola había buscado personalmente, al que había transformado en delantero, al que había elogiado públicamente, estaba pensando en abandonarlo todo. Admitir que estaba mal, y no quería creerme que yo estaba mal. Como lo he dicho antes, un pozo sin fondo. Sí, veía la luz, pero se me quitaba. Veía la luz, pero se me quitaba. Y fue un año muy duro porque prácticamente es que no fui cara al aire en todo el año. Tenía apenas 23 años. Lo que terminó salvándolo no fue un gol ni una buena racha de resultados. Fue la terapia. José Ángel Caperán, psicólogo, trabajó con él durante varios meses, ayudándolo a distinguir qué críticas valían la pena escuchar y cuáles no, y a sostener una misma actitud, tanto en los momentos buenos como en los malos. Así, de a poco, Ferran fue recuperándose, sin estridencias, sin ocupar titulares, simplemente entrenando y trabajando. La temporada 2025 a 26 resultó la mejor de toda su carrera.
21 goles en 49 partidos disputados con el Barcelona, un triplete incluido frente al Betis y 16 tantos solo en el campeonato local. Terminó siendo el delantero español con más goles esa temporada, el mismo futbolista que apenas 2 años antes había pensado en dejar todo. Luis de la Fuente decidió convocarlo al Mundial, y ahí arranca el segundo capítulo de esta historia. Porque de la Fuente lo llevó sabiendo que España contaba con Lamine Yamal, con Nico Williams, con Oyarzabal como referente de ataque titular. Ferran Torres no era la primera opción para resolver una final. Era la carta que se juega cuando el plan inicial no funciona. Y así fue exactamente. Durante los 7 partidos del torneo, Ferran Torres no había convertido un solo gol. Ni en la fase de grupos, ni en los octavos o cuartos, ni en semifinales. Mientras Lamine Yamal deslumbraba y Nico Williams generaba desequilibrio, Ferran esperaba su turno en el banco o entraba por breves minutos sin dejar huella. Minuto 88 de la definición. Argentina con un jugador menos tras la expulsión de Enzo Fernández. El marcador todavía en 0. De la Fuente tomó una decisión que sorprendió a todos. Retiró a Oyarzabal y mandó a la cancha a Ferran Torres, el mismo que no había marcado en todo el certamen. El que 2 años atrás había pensado en colgar los botines. El que Guardiola había convencido personalmente de que valía la pena apostar por él. El mismo al que el Real Madrid había mirado con 20 años sin animarse a fichar. Hoy queda la postal de Ferran Torres alzando la Copa del Mundo en el MetLife Stadium, el mismo trofeo conquistado por la selección española. Quienes dudaban de que Ferran Torres estuviera en el mundialista, ahora tienen como respuesta el gol del minuto 106. Una definición limpia de zurda, sin titubear, en el instante más exigente que puede enfrentar un futbolista. Y quienes lo atacaron en redes entre 2022 y 2023... cuando estaba en lo más profundo de su crisis, cuando lo mejor que le podía pasar en el día era irse a dormir, hoy tienen frente a ellos una de las imágenes más irónicas del fútbol actual. El mismo jugador que criticaban convertido en el héroe de la segunda estrella de España. Guardiola lo detectó en 2020, cuando tenía 20 años, y fue personalmente a buscarlo. Le cambió la posición, lo convirtió en un delantero completo. Y cuando Ferran tocó fondo, fue justamente eso que Guardiola le había dado. Esa versatilidad, esa capacidad de adaptarse, lo que le permitió reconstruirse. Porque un futbolista capaz de jugar en 3 posiciones distintas siempre encuentra un lugar donde ser útil. El gol del minuto 106 no ocurrió por casualidad. Fue la consecuencia de un entrenador que vio potencial en un chico de 20 años, de un jugador que eligió no bajar los brazos cuando hubiera sido más fácil hacerlo, y de un seleccionador que confió en él justo cuando el partido más trascendente todavía no tenía ganador. En 2020, Pep Guardiola llamó personalmente a Ferran Torres para convencerlo de fichar por su equipo. En 2022, Ferran Torres pensó que ya no valía la pena continuar. Y en el minuto 106 de la final del mundo, con esa definición de zurda que le dio a España su segunda Copa del Mundo, Ferran Torres terminó demostrándole a todos quién tenía la razón.